Nuevamente, buenas noches y bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos a esta sesión virtual. Estábamos recordando que iniciamos en mayo del año pasado y esta es la penúltima sesión de este año. Y me da mucho gusto presentar a ustedes a la doctora Mónica Grey Lugo. Ella es médico radiólogo, se hizo en el Hospital General de México de Salubridad, en la especialidad de imagenología diagnóstica y terapéutica, y posteriormente obtuvo la calificación agregada en mama en el Instituto Nacional de Cancerología. Desde hace un año participa colaborando con nosotros en la unidad de imagen mamaria de CT Scanner del Sur. Este tema es de gran interés, revisar los signos de la mastitis y sobre todo los diagnósticos diferenciales que en ocasiones son difíciles. Así que me da mucho gusto, Mónica, bienvenida y adelante. Muchas gracias, doctora, por la invitación. El tema de la sesión de hoy, como lo refiere la doctora, es mastitis y los diagnósticos diferenciales. Vamos a dar inicio. Entonces, primero, pues lo más importante, ¿qué es la mastitis? Esta es una inflamación del tejido mamario independientemente si existe una infección o no. Es un diagnóstico clínico que se va a caracterizar tanto por engrosamiento cutáneo, algunas pacientes muestran eritema, edema, hipertermia, algunas también van a presentar dolor de diferente intensidad, incluso van a llegar a fiebre. Existen también diferentes clasificaciones, pero la que considero que tiene mayor relevancia tanto clínica como para el tratamiento es dividirlas entre puerperales y no puerperales. Entonces vamos a iniciar con las puerperales. Estas, las mastitis van a ser las infecciones mamarias que son el problema benigno más frecuente que se presenta en las pacientes durante el embarazo y la lactancia, con una incidencia de hasta el 33%. Es un diagnóstico relativamente sencillo, ya que vamos a ver los antecedentes clínicos de la paciente. Se va a presentar durante la segunda o la cuarta semana postparto principalmente, aunque no es exclusivo. Y también en primíparas es más frecuente que lo veamos. Esta patología se va a favorecer por la presencia de bacterias localizadas en la boca del neonato que van a pasar a través de una lesión cutánea, principalmente en el pezón, en hasta el 80% de todas estas lesiones es provocado por esto. Y entonces con este paso de bacterias se van a alojar en los ductos lactíferos y van a proliferar. Entonces, debido a todos los cambios que tenemos durante el embarazo con la dilatación de los conductos lactíferos, un drenaje anatómico que es deficiente, esto va a condicionar estasis de toda esta secreción láctea. En este estadio vamos a tener que las cuentas de leucocitos van a estar bajas y no vamos a tener presencia de bacterias. Sin embargo, esto puede continuar hasta que se produzca una inflamación, pero sin que se encuentre aún las bacterias implicadas. Esta estasis va a desarrollar esta inflamación con la subsecuente elevación leucocitaria, pero generalmente va a tender a resolver. De estas, de todas estas patologías, el 50% sí se va a complicar con una infección, se va a sobreinfectar. Y aquí sí, ya vamos a empezar a ver aumento en las cuentas leucocitarias y de las bacterias en la secreción láctea. Y es cuando le vamos a iniciar un tratamiento farmacológico empírico. Después, estas van a tender a resolver o a complicarse con un absceso. La mayoría van a resolver hasta en un 90%, pero un 10% restante va a producir un absceso. Y también es importante recordar que hasta el 12% va a progresar hacia una mastitis crónica recurrente. Entonces, de las pacientes que se complican con absceso, vamos a ver que el principal agente etiológico va a ser Staphylococcus aureus, aunque hasta el 40% de las pacientes van a tener una infección polimicrobiana.
Si nosotros hacemos un cultivo de esta secreción, vamos a identificar hasta en un 45% resultados sin aislamiento. Pero esto no significa que no tengan una infección. Puede ser que la paciente ya recibió un tratamiento previo o bien que no se utilizó el adecuado método de cultivo, que sea uno específico. También hay que tener en cuenta que puede desarrollarse secundario a una infección de lesiones cutáneas, ya sea un quiste sebáceo o hidradenitis, que ocasionalmente pueden ser secundarios a una diseminación hematógena de otro sitio y que llegue a formar un absceso. También hay diferentes factores de riesgo. Los principales van a ser que se presenten en pacientes mayores de 30 años con un embarazo mayor a 41 semanas y que cuenten con antecedentes de una mastitis previa. De aquí, la localización, pues como ya vimos por dónde se va a iniciar el proceso inflamatorio, pues eso nos va a llevar a que el 94% van a producir afección de la región retroareolar. Inicialmente se sugiere que en estas pacientes se inicie el abordaje imagenológico con el ultrasonido. Y lo que vamos a ver pues es un espectro variado, en donde en la primera imagen vemos una colección de aspecto turbio con ecos móviles en el interior. Está bien definida y como hallazgos asociados vemos el reforzamiento acústico posterior. Los ecos internos aquí son móviles. Otro aspecto que podemos ver es como si fuera un quiste complejo. Este quiste vamos a ver que tiene engrosamiento mural y también tiene un contenido turbio con ecos móviles, que es el contenido semilíquido, y también tenemos el reforzamiento acústico posterior. Otros hallazgos van a ser como un también quiste complejo. Sin embargo, aquí podemos identificar diferentes septos que son gruesos y son avasculares y también el reforzamiento acústico posterior. Y en los tejidos periféricos hay que también demostrar que existe engrosamiento cutáneo, puede haber trayectos lineales hipoecoicos que van a estar traduciendo el edema intersticial en los lóbulos grasos. Si nosotros lo valoramos con Doppler Color o Doppler Power en este caso, podemos identificar la hipervascularidad por todo este proceso inflamatorio que está en la periferia de la colección. Cuando nosotros encontramos una colección, dependiendo del tamaño y las características de estas, se puede iniciar tratamiento con medicamentos, un tratamiento farmacológico para el principal patógeno, que en este caso pues es Staph aureus, o bien si son abscesos ya un poco más grandes de difícil manejo, podemos realizar, y de hecho se sugiere realizar una biopsia y drenaje. Se hace una biopsia con aguja y se puede drenar todo el contenido, que es lo que estamos demostrando aquí. Vemos esta colección de aspecto turbio con los ecos móviles, a la cual se introduce una cánula y se aspira todo el contenido. Y ya esta es la imagen posterior a su drenaje. En el caso de que sean unos cuadros recurrentes que midan más de 3 centímetros, también se puede considerar la colocación de un drenaje percutáneo. Esto no siempre se realiza, puesto que es un poquito más molesto para la paciente. Y pues se ha visto que nada más con el mero drenaje se obtienen buenos resultados. También se puede hacer unos lavados con solución salina durante el aspirado de esta colección hasta que salga ya completamente limpio la solución. Y en este caso, la imagen de abajo estamos demostrando cómo posterior al drenaje y a un tratamiento farmacológico obtuvimos la resolución casi total del proceso del absceso. Nada más aquí estamos viendo discretos trayectos hipoecoicos que pues pueden demostrar que es un poquito de edema, pero pues hasta ahí resolvió en este caso. Con las pacientes que a pesar de que ya les hicimos drenajes recurrentes, le colocaron catéter más o menos unas 5 ocasiones y ellas persisten con estas formaciones de abscesos, pues lo más indicado es que se haga un tratamiento quirúrgico siempre y cuando pues lo valoremos. Aquí necesitamos una comunicación de múltiples especialidades, tanto con el médico tratante, con el quirúrgico y el radiólogo que es quien realiza estos drenajes.
También cuando nosotros hacemos esto, la secreción tiene que mandarse a valoración por patología para que podamos hacer un cultivo y que podamos dar un tratamiento farmacológico específico y poder obtener unos resultados adecuados. Este tipo de mastitis, bueno, ya terminamos el apartado de la mastitis puerperal. Ahorita en el caso de la mastitis no puerperal, este tipo puede resultar tanto de una ectasia ductal, principalmente secundaria a una mastitis periductal, pero también puede ser secundario a la presencia de un cuerpo extraño, tales como algún piercing o migración de silicón y otros cuerpos extraños. Los factores de riesgo que vamos a ver en estas pacientes son la raza afroamericana, que tengan obesidad, que sean fumadoras y también que padezcan diabetes mellitus. De acuerdo a su localización, las podemos clasificar tanto en central como en periférica. En el tipo central, que es el más frecuente, vamos a ver que tiene una incidencia del 5 al 9%. Esta también está condicionada por Staph aureus como primer lugar. También podemos ver estreptococos y algunos anaerobios. Y esta inflamación frecuentemente va a iniciar en el complejo areola-pezón. Esto es pues por anatomía. Recordemos que las glándulas de Montgomery localizadas en esta área van a comunicar directamente con el ambiente. Entonces, cuando se contaminan con las bacterias, estas van a ingresar y van a causar todo el proceso inflamatorio. Las lesiones localizadas en la piel también son un factor que va a propiciar este tipo de mastitis, tales como lesiones cutáneas, ya sean quistes dermoides, epidermoides, algunas inflamaciones o ya sea una supuración directa de algunas glándulas sudoríparas o sebáceas adyacentes, también van a contribuir al desarrollo de la enfermedad. En la fisiopatología, esta realmente se va a considerar como una complicación de una mastitis periductal. Entonces vamos a ver que normalmente vamos a tener un doble epitelio cúbico que va a ser sustituido por un epitelio escamoso. Entonces lo que va a condicionar es la formación de tapones de queratina con infiltrado inflamatorio, debris celulares y va a distender y a obstruir estos ductos lactíferos. Entonces estos se van a dilatar y van a iniciar una inflamación con estancamiento de toda esta secreción. Entonces se va a infectar, se va a formar un absceso y subsecuentemente para liberar una presión va a buscar una vía de salida y es cuando va a propiciar las fístulas. Y bueno, clínicamente este tipo de mastitis lo vamos a observar como una lesión intradérmica con signos inflamatorios. Recordemos que esta área pues es un área pequeña, es superficial, nos ayuda mucho la valoración clínica, ya que por algunos métodos no es, por ejemplo, por la mastografía, a veces esta área no se comprime adecuadamente, por lo que tenemos que sustituirlo con proyecciones adicionales, podemos usar un cono de compresión y demás. Entonces, tenemos que hacer un rastreo intencionado de esta área. Aquí les presentamos un caso. Estas son proyecciones laterales de ambas mamas en donde se identifican tejido fibroglandular disperso. Y si ustedes valoran las proyecciones y las imágenes, vemos que la distribución de este tejido es irregular, o sea, no es simétrico, perdón. Vamos a ver en la región retroareolar que tiene una asimetría y también se asocia a hallazgos de edema, que estos van a consistir en engrosamiento cutáneo de la región adyacente, que es la periareolar. Y también llama la atención a nivel del tercio medio de los cuadrantes superiores esta imagen redondeada de misma densidad y bordes circunscritos. Al ultrasonido vamos a tener diferentes hallazgos. En esta paciente que estamos valorando, identificamos un nódulo que es lobulado, heterogéneo, presenta márgenes circunscritos, reforzamiento posterior y vascularidad periférica con la valoración Doppler. Y se le complementó el estudio con una resonancia magnética en donde vamos a identificar igual en las secuencias de T1 el nódulo retroareolar,
que va a tener, que es hiperintenso en la secuencia T2, restringe la difusión, tenía ADCs bajos y posterior a la administración de medio de contraste, el reforzamiento fue intenso. Incluso podemos identificar en la curva de perfusión que fue de tipo 3. Esto pues asociado al engrosamiento cutáneo, pues nos hablaba de hallazgos malignos. Sin embargo, se le realizó una biopsia y el resultado fue una mastitis crónica y aguda abscedada asociada con una ectasia ductal. Y ahora, un tipo de, también de mastitis central que hay que pues, recordar que existe es cuando se van a presentar estos cuadros crónicos de mastitis no puerperal central y que tiene formación de abscesos recurrentes y fístulas, a esto se le va a llamar enfermedad de Suska. Esta enfermedad es una condición de curso crónico con alta recurrencia de hasta 40%. Las fístulas cutáneas se van a identificar hasta en 1/3 de las pacientes y se sugiere la mastografía para descartar malignidad, puesto que van a ser cuadros de difícil manejo y con una evolución no usual. Ahora, ya que terminamos de ver la mastitis no puerperal central, vamos a ver la no puerperal periférica. Esta se asocia a enfermedades crónicas como la diabetes, la artritis reumatoide, el uso de esteroides, incluso también pacientes con intervenciones mamarias recientes o que han recibido tratamiento con radiación previa. Y el principal patógeno igualmente va a ser Staphylococcus aureus, pero también se pueden identificar otros como estreptococos. Las recurrencias en estas pacientes no es lo habitual. Y también vamos a tener como factor de riesgo las lesiones quísticas preexistentes que se van a coinfectar. Entonces, cuando esto ocurre, vamos a ver que clínicamente la paciente se presenta con un nódulo palpable, doloroso, con inflamación local, y esto es secundario. Y bueno, por imagen ya podríamos ver que el quiste va a tener datos de engrosamiento mural, incluso esta capa del quiste se puede fragmentar y pues lo vamos a ver con detritus interno. Se va a sugerir realizar la biopsia con drenaje y por esto es que el diagnóstico diferencial con un carcinoma pues es complicado si nada más nos estamos basando en la clínica. Inicialmente pues estas pacientes van a comenzar con la afección más central hacia la región retroareolar, pero pues esta puede diseminarse de forma retrógrada hasta afectar todo el sistema lactífero y presentar datos no nada más de inflamación local, sino ya difusa de la mama. Y pues esto nos va a complicar mucho más el diagnóstico diferencial con la etiología maligna. Entonces, pues más o menos resumiendo, en la mastografía vamos a ver los signos de edema. ¿Estos cuáles son? Pues el engrosamiento cutáneo, la trabeculación de la grasa de la región premamaria y aumento en la densidad de todo el tejido, que se van a representar en todas las modalidades. También en el ultrasonido, incluso podemos llegar a ver ectasia con contenido intraductal. Y en la resonancia magnética, pues son signos difusos de inflamación, pero sin identificar algún tumor de sospecha. En este caso, es una paciente que acudió a su mastografía y que tenía cierta molestia y dolor en la mama izquierda. Entonces, lo que estamos observando en estas proyecciones mastográficas es que en la interlínea de los cuadrantes internos de la mama izquierda vemos un nódulo irregular de mayor densidad, tiene los márgenes oscurecidos y está condicionando la retracción y el discreto engrosamiento de la región periareolar del mismo lado. Siempre no hay que obviar la valoración axilar, aparentemente aquí están conservados. Y al ultrasonido, este nódulo pues se veía francamente maligno, ¿no? Vamos a identificarlo como irregular, de márgenes no circunscritos, tiene espiculaciones, es hipoecoico con una importante sombra acústica posterior
Y además podemos identificar este halo un poco difuso y hiperecogénico. Cuando lo valoramos con el Doppler, vemos discretamente en esta área un poquito de vascularidad. Sin embargo, pues recordemos que a veces el SEA mamario pues es de bajo grado, puede que no tenga mucha vascularidad. Y bueno, con estos hallazgos, pues yo creo que todo el mundo está pensando en lo mismo que yo. Y se le realizó la biopsia, fue guiada por ultrasonido y se le realizaron múltiples muestras y posterior al procedimiento se le colocó un clip. Y el reporte de histopatología pues nos refirió mastitis aguda, crónica e inespecífica. Pues sí es un poquito llamativo este caso. Y pues uno puede quedar con algunas dudas, podemos decir qué tal si es una discordancia radiopatológica, pero en este caso la paciente recibió tratamiento específico y regresó a su control posterior y vimos posterior a su drenaje y vimos que ya únicamente observamos al ultrasonido una pequeña zona irregular, como si fuera una distorsión de la arquitectura, ciertas características de edema con regiones hiperecogénicas mal definidas, y en la mastografía ya no existe la retracción del pezón, ya vemos que la piel está recuperada sin engrosamientos y tampoco observamos el nódulo que se localizaba en esta zona. Entonces, este es un bonito ejemplo de cómo a veces pues podemos sospechar que es un BIRATS 5 y pues realmente no, es una mastitis. Y bueno, otro tipo de estas mastitis va a ser la granulomatosa. Estas es una condición no infecciosa que desde el punto de vista histopatológico va a ser causada por una respuesta inflamatoria granulomatosa que va a contener células gigantes. Esta se puede clasificar en específicas e inespecíficas y se va a presentar principalmente en las mujeres posterior a la lactancia e incluso hasta los 5 años posteriores al parto. Aquí lo podemos sospechar cuando tiene falta de respuesta al tratamiento farmacológico. Clínicamente se va a caracterizar por un nódulo palpable con aumento de volumen, más o menos de 2 a 10 centímetros, es lo que vamos a ver en el 83% de las pacientes. La mayoría son unilaterales, pero también se ha visto que hay afecciones bilaterales. Y este proceso va a iniciar como un proceso proglósico, doloroso, puede no tener signos francos inflamatorios, pero cuando se presentan, estos van a ser bastante llamativos. Vamos a tener una tumoración con cambios inflamatorios dérmicos y muy importante es que vamos a tener adenopatías, por lo que vamos a sospechar muchísimo más de una etiología maligna. Tienden a ulcerarse, fistulizarse e incluso a abscedarse. La clínica, pues como les comentaba, pues es casi indistinguible de un proceso maligno. Y también pueden existir datos, podemos identificar múltiples lesiones. Entonces, pues aquí estaríamos hasta pensando en multicentricidad, multifocalidad. De hecho, estos pacientes hasta el 50% llegan con el diagnóstico inicial ya como si fuera un carcinoma, se llega a pensar en esa etiología. Entonces, los hallazgos mastográficos son variados. Los más frecuentes es que veamos una asimetría focal, o sea, un aumento difuso en la densidad del tejido fibroglandular sin evidencia de un nódulo o microcalcificaciones. El 33% va a presentar edema generalizado, aunque también hay unas pacientes que pues no presentan ningún signo mastográfico. Al ultrasonido podemos observar múltiples lesiones que son hipoecoicas, algunas pueden estar agrupadas, pero pues principalmente va a ser una imagen heterogénea y el 20% van a ser nódulos únicos y el 17% hipoecoicos. También algo importante aquí que les comentaba es las adenopatías se van a identificar hasta en un 73% de las pacientes. La resonancia magnética la podemos utilizar para indicar lesiones activas y para determinar la extensión de las mismas. Sin embargo, esta no se sugiere pues, para hacer el diagnóstico diferencial entre un carcinoma inflamatorio de una lesión activa no tumoral. Y bueno, pues este diagnóstico prácticamente tiene que ser por exclusión y
ser corroborado con biopsia por aguja gruesa. Aquí presento un caso de una paciente de 43 años que acudió al Instituto Nacional de Cancerología. Ella inició un mes atrás de acudir al instituto, se palpaba un nódulo en la mama izquierda. Clínicamente también era evidente si lo palpaban y se veía que abarcaba prácticamente la totalidad del cuadrante inferior interno de la mama izquierda. Entonces aquí vemos que además de toda esta área de asimetría, vemos el compromiso cutáneo con el engrosamiento, el edema y la retracción del complejo areola-pezón. También en las proyecciones medioblico-laterales llama la atención esta imagen redondeada, este ganglio que se observa con aumento en la densidad, aumento en el tamaño y que no logramos identificar por este método el hilio graso. Al ultrasonido se observa toda esta zona que es hipoecoica, irregular, mal definida, con ecos móviles internos que nos sugieren detritus y se va a extender por el cuadrante inferior interno y la región retroareolar. También vemos el edema adyacente de todos los tejidos grasos y el engrosamiento cutáneo. Cuando lo valoramos con Doppler Color, vemos que también tiene la hipervascularidad periférica. Y en este caso, el reporte histopatológico fue una mastitis lobular granulomatosa. Ahora, otro tipo de estas mastitis va a ser la tuberculosa. Pues, es una entidad rara, va a afectar a menos del 0.1% de todas las pacientes que se encuentran, de todas las enfermedades mamarias en los países desarrollados y se va a presentar en 0.3 a 5% de las pacientes que se localizan en regiones endémicas. La infección, pues ya podemos tener primaria o secundaria. La vía primaria va a ser donde la micobacteria entra directamente a través de una lesión del complejo areola-pezón, pero esta es la menos frecuente. Lo usual es que sea una infección secundaria a través de diseminación linfática, miliar o continua de otro sitio. Es importante que el diagnóstico definitivo es con histopatología, donde pues como en cualquier otro sitio de esta patología ya sabemos que vamos a encontrar granulomas y necrosis gaseosa. Basándonos en las características clínicas y radiológicas, existen 3 formas. La de tipo difuso es la que va a ser indistinguible de un carcinoma inflamatorio porque como lo refiere el nombre, pues va a afectar de forma generalizada la mama. Aquí tenemos un caso de una paciente que acudió a este centro. Es una mujer joven de 33 años que se palpaba un nódulo en la mama derecha. Entonces, en las proyecciones medio oblicuolaterales, sí logramos identificar un nódulo de márgenes oscurecidos, misma densidad, que se localiza en el tercio medio de los cuadrantes superiores y se extiende hacia el posterior de ese mismo cuadrante. Y la adenopatía se parece a la del cuadro anterior, ¿no? La vemos que es un ganglio de mayor tamaño, mayor densidad y no logramos identificar el hilio graso. Incluso también podríamos llegar a sospechar del ganglio adyacente, de la axila contralateral. Al ultrasonido se observó una masa heterogénea con un nódulo de márgenes circunscritos, predominantemente hipoecoico, aunque es heterogéneo, tenía unos ecos internos móviles e importante reforzamiento acústico posterior. Su médico decidió complementar la valoración con un PEM. Entonces, bueno, el PEM es uno de los estudios funcionales que también pueden utilizarse en los abscesos. Y este estudio pues es la mastografía por emisión de positrones y lo vamos se dice que tiene una sensibilidad y una especificidad alta para la detección de neoplasias mamarias malignas en estadios tempranos y también sirve para valorar en este caso de los abscesos que como se identifica aquí, vemos la hipercaptación sin captación del radiofármaco a nivel central, que es lo que nos hablaba de necrosis central.
Entonces aquí lo vamos a valorar con el LTV alto. El LTV se obtiene mediante una ecuación que va a comparar la medición entre el fondo o del tejido mamario normal y la captación del radiotrazador de la lesión o el tumor que estamos valorando. Y bueno, lo normal es que sea de 2.5 y aquí sí vemos que está bastante alto, ¿no? Y también llama la atención la adenopatía que también presentaba hipermetabolismo. Se realizó la biopsia de la lesión con múltiples rastreos y se colocó un clip en el sitio. Posterior al tratamiento se hizo un control y ya vemos que toda esa nodulación que observábamos ya no se identifica, ya tampoco se veía la adenopatía y en el sitio anatómico por ultrasonido únicamente quedan unas pequeñas áreas quísticas. Este es otro caso. Esta mujer también es joven, bueno, en ese entonces tenía 30 años. Ella habitaba en medio rural. Tenía historia clínica de abscesos de repetición en la mama izquierda y también clínicamente se palpaban adenopatías y como ven en la imagen se identifican al menos 2 nodulaciones que son eritematosas. En la periferia vemos que tiene incluso estos datos de edema con cambios inflamatorios cutáneos. En la mastografía, en estas proyecciones craneocaudales, llama la atención en los cuadrantes internos de la mama izquierda esta simetría con aumento en la densidad que corresponden a 2 nódulos, mejor visualizados en la proyección medio lateral oblicua, que son de mayor densidad, tienen los márgenes oscurecidos y también están condicionando el engrosamiento y la retracción del complejo areola-pezón. Las adenopatías que palpaba la paciente y su médico tratante también se identifican aquí con los mismos hallazgos inflamatorios que hemos mencionado. Y al ultrasonido se identificaron 2 nódulos ovoideos, que tienen márgenes circunscritos, son heterogéneos, predominantemente hipoecoicos, tienen discreto reforzamiento acústico posterior y además de estos se identificó una colección de aspecto turbio con ecos móviles en la región, en el radio 11 de la misma mama. También en esta imagen podemos identificar el engrosamiento cutáneo. A la paciente se le realizó un PET-CT. Pues es un método molecular que va a reflejar el metabolismo de la glucosa. Tiene una alta sensibilidad y especificidad para detectar lesiones malignas en general. Su resolución no es tan alta como la del PEM. La del PET es de 0.5 a 1 centímetros, pero es de gran utilidad para detectar metástasis tanto locales como a distancia. Entonces, en esta paciente vemos que el radiotrazador se localizó principalmente en la mama afectada y pues se veía en la tomografía el aumento en la densidad de ese lado con los datos de engrosamiento cutáneo y estriación de los tejidos grasos. Ya en el PEM, igual se evidencia la lesión en la mama izquierda y ya se ve la hipercaptación en múltiples nódulos que están mejor definidos por la mayor resolución. Se puede ver hasta de 2.4 milímetros y va a tener mayor sensibilidad del 90% y especificidad del 86%. El LTV también fue alto en esta paciente, fue de 6.8 y también se lograron identificar aumento en la captación del radiofármaco a nivel de la axila, de las adenopatías axilares. Se realizó biopsia con aguja gruesa de distintos sitios y de reporte fue mastitis crónica. Su médico decidió darle tratamiento antifímico de prueba. No se demostró que la micobacteria, pero su médico lo decidió ya que el esposo de esta paciente era un tosedor crónico. Inició con el tratamiento, pidió valoración posteriormente y vemos la mejoría tanto clínica como mastográfica con la casi resolución del cuadro. Entonces, en este tipo de pacientes, pues
lo que podemos hacer es se inicia el tratamiento farmacológico, se da un seguimiento a los 7 días clínico, si no a los 14 días también clínico, o también se pueden apoyar con el uso de ultrasonido y a los 3 meses seguir con otro seguimiento imagenológico para poder pues determinar si ya hubo la resolución total del proceso. Existen otros tipos de mastitis. Estas pues son más raras, son las de tipo inmunológico. Estas pues rara vez van a afectar la mama, pero cuando lo hacen no va a ser la primera manifestación de la enfermedad. Se van a presentar en pacientes que ya sabían que tenían la enfermedad, tales como el síndrome de Churg-Strauss, amiloidosis, granulomatosis de Wegner, la diabetes mellitus. Aquí lo que vamos a identificar pues también es variado. Vamos a ver nódulos palpables, pueden ser dolorosos o no, pueden ser eritematosos. En la mastografía vamos a poder identificar el nódulo o únicamente ver asimetrías focales. En el ultrasonido igual, pues nódulos predominantemente hipoecoicos, pueden ser múltiples, agrupados. También pueden presentarse con o sin adenopatías y pues el diagnóstico va a ser por exclusión con el reporte de histopatología, con una biopsia con aguja gruesa. En el caso de la mastopatía diabética, esta, pues sí hay que hacer una mención, igual tiene una amplia variedad de espectros y lo importante es que sepamos en quién la vamos a sospechar. Pues va a ser en pacientes que son insulinodependientes, premenopáusicas y se van a presentar hasta el 13%. Generalmente van a presentarse como un nódulo indoloro. Y también hay que sospechar, a veces hay pacientes que no son insulino dependientes, tienen alguna otra enfermedad como tiroidea y van a presentar también estos nódulos. Por mastografía, lo que vamos a identificar pues son nódulos, uno o más nódulos. A veces hay algunas bibliografías que dicen que conforme va avanzando la enfermedad pueden ser bilaterales hasta el 25%. Y pues aquí en mastografía vamos a ver un nódulo o nódulos de márgenes oscurecidos o como les comentaba una asimetría. Por ultrasonido, un nódulos hipoecoicos, irregulares. Y en la mastografía podemos tener también un espectro súper variado. Puede ser como una disminución difusa en el reforzamiento o al revés, que sea intenso, rápido, con curvas que sugieran malignidad. Este es un caso también de una paciente de 72 años quien se presentó al Instituto Nacional de Cancerología porque se palpaba un nódulo en la mama izquierda. Ella presentaba como antecedente pues, diabetes mellitus, ella era tipo 2, tenía 30 años de evolución con este padecimiento y también el nódulo era palpable y cuando se le inició el estudio, con la mastografía también llama la atención un nódulo de márgenes oscurecidos, mayor densidad, localizado en el cuadrante superior externo de la mama izquierda, en el tercio medio anterior, que también está condicionando la retracción, engrosamiento cutáneo de la región periareolar. Al ultrasonido lo que identificamos fue una zona heterogénea, predominantemente hipoecoica, a la cual se le realizó biopsia con aguja gruesa, se le hicieron igual varios cortes, y el reporte histopatológico fue de fibrosis y escasos conductos mamarios atróficos. En este caso, pues se consideró y se analizó y se determinó que no había concordancia radiopatológica, por lo que se realizó una biopsia excisional previo marcaje con arpón, que es la imagen que tenemos en esta proyección craneocaudal. Y ya posteriormente con el tejido, bueno, con la pieza completa, ya se pudo determinar que era una mastitis secundaria a la diabetes, una mastitis, una mastopatía diabética. Ahora, ya terminamos con las mastitis benignas. Ahora vamos a iniciar con la que siempre tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, que es el carcinoma inflamatorio. Tiene una gran relevancia debido a que
se presenta del 1 al 6% de todos los tipos de cáncer de mama, y lo importante es que es la forma más agresiva de estos. La supervivencia a 5 años es de 35% y hasta un tercio de las pacientes ya van a presentar enfermedad a distancia al momento del diagnóstico. Se presenta desde los 45 hasta los 55 años, pero es predomina en la edad 51. Como factores de riesgo vamos a tener a la obesidad y pacientes afroamericanas. Este es un diagnóstico clínico patológico donde va a predominar la afección cutánea. Esta se va a caracterizar por eritema, edema, vamos a identificar la piel de naranja, y esto tiene que afectar hasta un tercio de la mama. Estos cambios van a ser secundarios a una angioinvasión por émbolos tumorales. Desde el inicio de la clínica hasta el diagnóstico no deben de pasar 6 meses. Y para completar el diagnóstico y los criterios vamos a necesitar una biopsia cutánea de la piel que demuestre el carcinoma infiltrante. La estirpe histológica más frecuente aquí va a ser el carcinoma ductal infiltrante, HER2, con un índice mitóxico alto. Entonces, pues por todo esto, vamos a ver que ya desde el inicio va a ser agresivo. Aunque tenga receptores tumorales, aunque tenga receptores de estrógenos o progesterona, realmente si lo comparamos con el CA, que no es del carcinoma inflamatorio, tienen peor pronóstico. Entonces, los hallazgos clínicos pues son inespecíficos, entonces también los imagenológicos son muy inespecíficos, pero pues tenemos diferentes procesos para abarcar y llegar al diagnóstico. Entonces, lo primero pues es la evaluación clínica. Posteriormente hay que hacer una mastografía diagnóstica del lado afectado y una de tamizaje del lado contralateral. Aquí lo que lo que podemos encontrar como un cierto problema es que la clínica de la paciente es franca, o sea, pueden tener mucho dolor, está edematizada, no va a permitir que se logre una completa compresión. Esto nos dificulta la visualización de lesiones. Si nosotros no comprimimos de una forma adecuada la mama, esto nos va a favorecer que el tejido no se disperse, va a haber más densidad, va a ocultar más lesiones, y también la paciente puede presentar artefacto de movimiento y que nosotros no podamos valorar la imagen. Hay que hacerlo con cuidado, lo que hasta cierto modo llegar a un punto medio en lo que tolera la paciente y lo que nos pueda proporcionar una adecuada imagen para su valoración. Vamos a identificar por mastografía, pueden ser nódulos, distorsiones de la arquitectura, engrosamiento cutáneo, edema, y en algunos casos no vamos a identificar nódulo. Al ultrasonido van a ser los mismos signos de edema con infiltrado intersticial, tiene líquido intersticial, y también nos va a ayudar el ultrasonido para poder realizar una biopsia. Es importante realizar un diagnóstico diferencial entre el carcinoma inflamatorio primario que se presenta con la paciente que era previamente sana y súbitamente tiene este cuadro inflamatorio, de un carcinoma inflamatorio secundario. El secundario se va a presentar con las pacientes que ya tenían una lesión maligna preexistente y va a tener una infiltración cutánea. Este caso es de una paciente de 70 años quien acudió para realizarse una mastografía debido a que presentaba cambios inflamatorios en la mama izquierda. Estas son proyecciones de mínima compresión para valorar los implantes, por lo que el tejido aquí no es tan adecuadamente valorable. Vemos los implantes de localización epipectoral, tienen irregularidad en los contornos, y vemos que cuando comparamos el tejido fibroglandular del lado izquierdo con el derecho, pues se ve con mayor densidad, tiene una simetría global, y los datos inflamatorios que se van a hacer más evidentes en las proyecciones de Eklund. Aquí, pues, lo mismo, y llama la atención todo el aumento en la trabeculación de la grasa premamaria con la retracción del complejo areola-pezón y el engrosamiento cutáneo.
Lamentablemente de esta paciente no contamos con el ultrasonido, pero en este caso fue un carcinoma ductal infiltrante a la biopsia cutánea y bueno, se inició con tratamiento. Lo importante de este caso es que si nosotros no valoramos las imágenes, no se identifica ningún área sospechosa de algún nódulo. Realmente es el edema difuso y generalizado en la mama. Otro caso que también se presentó en el centro es de esta paciente. Ella acudió por un aumento en la mama izquierda y eritema de 4 semanas de evolución, se sospechaba de mastitis, se realizó el estudio de mastografía con tomosíntesis sintetizada, por eso se ven así las imágenes. Y bueno, aquí llama la atención el aumento en la densidad en la mama, ocupa casi la totalidad del cuadrante superior externo de la mama izquierda, tanto en el tercio anterior medio, con extensión un poquito hacia posterior. Y también que parece como si tuviera un nódulo ahí, no se distingue adecuadamente. Tenemos el engrosamiento cutáneo y los datos inflamatorios a nivel de la grasa de la zona premamaria. También llama la atención las múltiples adenopatías axilares que presentaba la paciente. Al ultrasonido ya identificamos diferentes lesiones. En el radio 11 y 5 vemos los nódulos irregulares de márgenes circunscritos y hacia otras zonas con importante reforzamiento, sombra acústica posterior. Y en el radio 11 vemos este nódulo irregular de márgenes no circunscritos, tiene espiculaciones, predominantemente hipoecoico, y se identifica otra de menor tamaño, pero que también muestra importante reforzamiento posterior. A la valoración axilar podemos identificar las adenopatías que tienen las características pues malignas, ¿no? Vemos que tiene el engrosamiento cortical, ligeramente con la vascularidad central aumentada y un poquito el cambio morfológicos en este nivel. Se realizó protocolo ganglionar, complementamos en la cadena mamaria interna, suprainfraclavicular y no se identificaron adenopatías. Se realizó un PET en donde vemos en la mama izquierda también una zona con aumento en la captación del radiotrazador y también llama la atención el mismo ganglio que también vemos que muestra hipermetabolismo. En esta otra reconstrucción en tercera dimensión, además de los hallazgos ya referidos de múltiples nódulos hipercaptantes del radiofármaco, también podemos valorar que aquí en la cadena mamaria interna también existía hipercaptación. Este es el complemento con el PEM, que también refuerza los hallazgos que ya había comentado y pues se hacen un poquito más evidentes en esta proyección las adenopatías hipermetabólicas. Se hizo biopsia y pues se concluyó un carcinoma ductal infiltrante con actividad ganglionar. Este fue un HER2-neu y en 30% y el KI 67, o sea, el índice mitóxico fue de 60% agresivo. Entonces, este fue un resumen de todas, bueno, ya vimos todas estas patologías, ahora como para concretar todos los diferentes diagnósticos, hice un resumen para que ordenemos nuestra cabeza. Entonces vamos a tener que si llega una paciente con un proceso inflamatorio, lo que vamos a hacer pues es la evaluación clínica. Vemos sus antecedentes, si está en periodo puerperal o no, y le vamos a, dependiendo de la edad y los hallazgos que consideremos, le vamos a solicitar el ultrasonido, ese sí, pero la mastografía podemos valorarla. ¿Va a tener signos de cáncer o no? Entonces, si sí tiene signos de cáncer, vamos a realizar una biopsia cutánea y se va a completar la valoración con una resonancia magnética para ver extensiones y también qué tanto está implicado los demás tejidos adyacentes. Recordemos que la resonancia magnética es muy buena para todos estos tejidos más profundos. Si no tiene signos de cáncer, vamos a ver, ¿tiene colección o no tiene colección? En el caso de que sí tenga colección, vamos a iniciar un tratamiento médico
con un control clínico en 7 días, dependiendo de la patología, del agente etiológico que estemos pensando. Si es Staph aureus, que ya vimos que es en la mayoría, pues le damos para Staph aureus, a menos que ella tenga algún factor de riesgo que nos oriente hacia cierta patología, pues bueno, pero en general se le da contra Staph aureus. Se hace el control clínico en 7 días o 14 días. Hay quienes desde los 7 días sugieren realizar un ultrasonido y pues también es aceptable a los 7 o 14 días. Cuando ya llegue a esta segunda consulta, vamos a ver, ¿mejoró o no mejoró? Si no mejoró, vamos a realizar una biopsia y vamos a hacerle ya un estudio microbiológico para ver el agente etiológico. Sí, y además, y ya cuando tengamos el resultado, vamos a darle el tratamiento específico. Si sí mejora, pues continuamos con el tratamiento y hacemos nada más el control por imagen en 3 meses. Ahora, si la paciente sí presenta colección, hay que valorar las características de la colección. Se va a tomar biopsia y análisis microbiológico. Y ya con esto vamos a darle un tratamiento médico específico, el control imagenológico en 3 meses, además del clínico en los 7 días o 14 posteriores, ¿no? Entonces, ese es cómo abordar a la paciente que llega con este cuadro de mastitis. Y como conclusiones, pues yo creo que es muy importante que sepamos que no todas estas pacientes con mastitis van a presentar etiologías malignas o benignas que podamos diferenciar únicamente por la clínica. Tenemos que saber que existen y también denotar la importancia de realizar una biopsia con aguja gruesa para poder dar un tratamiento específico y también para descartar la presencia de malignidad, que es pues lo principal, porque ya vimos que es un cáncer muy agresivo, es el más agresivo del cáncer de mama. Y pues eso sería todo.